33 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento para que traigan sus consultas a Daniel Santacreu. 915331851, notas de voz WhatsApp 609224716, una jornada de subidas en la bolsa europea y en resaca de subidas de Wall Street. Daniel Santacreu, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues parece que de fiesta, a tenor de lo que están haciendo los inversores en las últimas horas. Quería preguntarte cómo estás viendo la fotografía, hasta qué punto nos creemos la fiesta, ¿cómo lo ves? Pues estamos teniendo, ayer vimos un mercado bastante nervioso ante la incertidumbre geopolítica y comercial generada por esas declaraciones de Donald Trump en el foro de Davos. Por su parte, el Nasdaq 100 subió algo más del 1% tras las palabras del presidente Trump descartando el uso de la fuerza. Los índices europeos también reaccionaron de forma bastante virulenta, como fue el IBEX 35, que en pocos minutos pues tanteó máximos intradiarios y se fue para arriba. Todo esto alivió temporalmente los temores de un conflicto y hoy las bolsas respiran tranquilas tras las últimas jornadas de ajuste. La volatilidad ayer alcanzó niveles elevados, reflejando esa cautela ante en los inversores ante tensiones futuras. El VIX se acercó peligrosamente a la zona de los 20 puntos, hoy lo tenemos cayendo hacia los 16,67 aproximadamente y esta gran volatilidad está produciendo que en Europa pues está originando tremendos huecos alcistas, bajistas, con inversores que no hacen más que trasladar el dinero de unos valores a otros. En el contexto pues actual, los activos tradicionales considerados como refugios, especialmente el oro, alcanzaron también máximos históricos. Hoy está revalidando esos máximos históricos de nuevo, impulsados por esta combinación de factores macro y políticos. Sin embargo, las bolsas ayer cerraron mixtas, hoy se encuentran ya rebotando fuertemente, y todo este sería pues un poco el entorno de mercado que tenemos actualmente. Eso sí, hay un hecho destacado y es que las bolsas europeas están rebotando desde zonas de soporte técnico muy importantes, tanto IBEX 35, K40 parisino, DAX alemán y Eurostoxx 50 lo están haciendo desde zonas de soporte importantes. Por tanto, estamos rebotando en niveles técnicos que son clave y por tanto el rebote podría tener consistencia y continuidad en próximas jornadas. Bueno, vamos con consultas. Madrugador, José Manuel CPR 7373, dice: buenos días, Daniel, por favor, nivel de entrada en Big Bear, BBAI, por el ticker, una de las consultas de esta mañana. Aquí lo tenemos. Big Bear es un valor que está pues ahora mismo en fase de consolidación, fase lateralizando prácticamente desde inicios del pasado mes de noviembre, entre la franja que comprende los 5,34 por abajo y prácticamente la zona de los $6,94. Ahora mismo lo tenemos cerca del suelo de mercado que tendríamos en esos 5,33, $5,34. Ayer trató de girar al alza, superó la media móvil de 200 periodos, pero yo en este caso esperaría a que, si es para entrar, esperaría que el valor superara la zona de los $6,30 por título. Ahí habría superado ya esa resistencia horizontal que tenemos más inmediata y también habría superado lo que es la media móvil de medio plazo y por tanto dejaría atrás dos zonas de referencia en cuanto a resistencia y control claves que nos permitirían pues consolidar un rebote más importante hacia la zona próxima a los $6,90. Por tanto, yo esperaría esa superación de los 6,30 para iniciar compras, no antes. Vale, vamos con más consultas. Una nota de voz. Buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve el Banco Santander, que estoy posicionado a 3,40, quizás compré un poco caro, pero a ver si le ve buenas perspectivas para lo que queda del año. Y por otra, que me recomiende un par de valores del IBEX 35 y también uno de Europa. Gracias, muy amables. Bueno, pues como ves, Santander dice eso sí para el resto del año, lo que queda. Sí, en el caso de Banco de Santander, su estructura es claramente alcista. Hemos visto una progresión al alza desde prácticamente el pasado mes de abril, desde la zona de los 4,60 euros por título.
vemos una sucesión o pauta de mínimos y también de máximos crecientes acompañados por su directriz alcista y también por el conjunto de sus tres medias móviles, sobre todo la media móvil de corto plazo que ha venido acompañando el movimiento y ha servido pues para detener cualquier proceso correctivo que ha sufrido el valor en el medio y largo plazo. Banco Santander tenía una zona muy clave y un nivel psicológico importante en los 10 euros, logró superarlos ya con los filtros adecuados a finales del ejercicio 2025 y ahora mismo tenemos aquí una zona de resistencia, niveles máximos históricos en 10,62. Yo creo que el valor va a tender a buscar esa zona de resistencia. En las últimas jornadas se ha producido un ligero ajuste correctivo, pero este mismo ajuste se ha venido produciendo en el resto de bancos europeos, también en el índice sectorial bancario europeo que ha retrocedido desde máximos y pues si se tiene en cartera yo mantendría y si no pues esperaría a que el valor superara la zona de los 10,62. Y en cuanto a valores, a mí me gusta dentro del mercado español, me gustan las dos acereras, ArcelorMittal. Sobre todo, estamos viendo cómo el valor sigue al alza. Ayer dibujó una vela potencialmente muy alcista, subida del 4,71%, superando ya con la holgura necesaria la zona de los 42 euros. Por encima de ahí, el valor va a tender a buscar niveles próximos yo creo que a los 50 euros por título y por tanto podría ser uno de los valores a tener en cuenta de cara a próximas semanas. En el mercado europeo yo más me decantaría por el mercado americano. Me gustan ahora mismo los títulos de Intel, que ayer protagonizaron una subida espectacular del 11,72%, superaron la zona de los $50 y entraron en subida libre técnica y absoluta. Yo creo que Intel es uno de los valores ahora mismo a tener muy en cuenta de cara a próximas jornadas. Se podría incluso acometer algún tipo de compra con el nivel de riesgo controlado a un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, con una orden de protección, o no dejaríamos que se nos fuera por debajo de los $52,45. Yo creo que las dos aceleras en España, ArcelorMittal y Acerinox, junto con Intel, pueden ser dos o tres opciones claras de cara al muy corto plazo. Bueno, pues has contestado también otra consulta que pedían recomendación Fernando Narrillos de Nasdaq, IBEX y Xetra, pero por lo que has dicho de Europa, nada, has dicho nos vamos al mercado americano. Vamos con más consultas y nos preguntan, dice, hola, tengo Adobe compradas a 290, Wolters Kluwer a 100 y Ondas a 13,20, soportes y resistencias. Son varias las que nos han pedido. Adobe, Wolters Kluwer y Ondas. En Adobe no recuerdo si ha dicho que estaba comprado o... Sí, compradas a 290. Vale, pues en el caso de Adobe el valor mantiene una estructura muy bajista, formación de máximos y mínimos decrecientes. Se ha perdido la última zona de soporte, es decir, los mínimos del pasado 21 de noviembre y con la pérdida también del nivel de los $300, pues se complica drásticamente su gráfico técnico. En Adobe, si no recupera rápidamente esos $300, pues yo al menos desharía parte de la posición. No es un valor atractivo bajo el punto de vista técnico, un valor muy bajista y por tanto, pues yo antes que el valor cayera por debajo de los mínimos que nos está dejando estas últimas sesiones, desharía al menos parte de la posición. Otro de los valores era... Wolters Kluwer. Vale, ahí sí que no tengo... El ticker. ¿El ticker? Vale, sí, pues yo tenía aquí... A mí me sale WKL, Wolters Kluwer. Vale, WKL. Lo tenemos. El valor mantiene una estructura pues también bajista, una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Hay que tener mucho cuidado con esta serie de valores, esta serie de títulos, puesto que... normalmente el inversor que no tiene demasiada experiencia trata de cazar estos valores en plena caída. Deberemos esperar siempre a que protagonicen un repuntes importantes que eliminen el riesgo de cualquier posible nueva caída. En este caso tenemos ahí una sucesión de máximos decrecientes y el valor no generará al menos una señal de compra, al menos que supere la directriz bajista que podemos trazar si queréis en el gráfico y lo podremos ver hasta que no supere la zona de los 90,50
euros. Ahí tenemos un nivel clave de resistencia. Yo esperaría a ver si se produce algún rebote hasta este nivel y en la zona de los 90 comenzaría a deshacer posiciones. El valor es muy bajista y hay que salirse de aquí. Yo pienso que tratando de minimizar esas pérdidas, la pinta que tiene sigue siendo bajista y por tanto a mí es un valor que no me atrae en ningún caso. Otro de los valores que había dicho el oyente creo que era Honda Motors, y aquí sí que tenemos un valor, no, ponía Ondas, que además estaba mirando a ver si estaba Ondas Holdings o Ondas, y pone Ondas como tal en el Nasdaq o NDS. Sí, perfecto, lo tenemos. Pues en el caso de Ondas, el valor ahora mismo estaría consolidando niveles tras el último rebote efectuado desde la zona de los 5,16 dólares. Estaríamos ante una fase plena de consolidación. Si está comprado, yo no dejaría que el valor se nos fuera por debajo de la zona de los 11,80 dólares. Serían los mínimos que se alcanzaron en la jornada del pasado martes. Por debajo de ahí se incrementarían notablemente, se elevarían drásticamente las probabilidades de ir a buscar la media móvil de corto plazo a torno a la zona de los 9,40. Hay que estar muy atentos a esos 11,84 y mientras el valor no los pierda, pues tenemos ahí probabilidades de ir a alcanzar la zona de los 15, pero mucho cuidado porque a tenor de las velas diarias que nos está dejando, estábamos viendo colas en la parte de arriba muy peligrosas que invitan a pensar que los bajistas, o al menos el valor, está siendo presionado a la baja. Yo mantendría a menos que se pierda esa zona de los 11,85 aproximadamente. Vamos con más consultas. Te pregunta Juan José Cuellar R. Dice: buenos días, Daniel, quisiera que me aconsejase si mantener o salir de Boston Scientific, el ticker B de Barcelona, S de Sevilla, X, BSX. Vale, aquí lo tenemos. Aquí tenemos también un valor en plena fase de ajuste, un ajuste que se está produciendo desde el pasado mes de agosto. Su aspecto técnico no invita ahora mismo a las compras. En el muy corto plazo y tras formar un suelo de mercado a corto plazo en la zona de los 87,04, el valor está intentando recuperar, está intentando formar una estructura de rebote, pero tenemos ahí un hueco bajista abierto en los 93,74. Yo creo que en principio a muy corto plazo el valor tendría recorrido hasta completar el cierre de este hueco y la presión bajista yo creo que podría volver a aparecer. Tenemos el conjunto de tres medias móviles en la zona de los 100, 98 y 97 dólares. Estas tres medias podrían funcionar como resistencia dinámica y por tanto impedir que el valor siguiera avanzando. Yo creo que cualquier acercamiento a esos 93,74 sería momento de comenzar a deshacer posiciones. Su aspecto técnico es bajista para el medio plazo. Para el largo plazo mantiene una estructura bastante volátil y por tanto es uno de los valores que yo desharía de mi cartera o al menos aprovecharía cualquier rebote para comenzar a soltar posiciones. Vale, vamos con más consultas, vamos con una nota de voz. Buenos días, me gustaría que el analista me dijera qué futuro le ve a McKesson Corporation, cuyo ticker es MCK y que cotiza en el Nasdaq, y en Reply, cuyo ticker es REY, que cotiza en Milán, así como posible precio de entrada. Gracias. Bueno, pues ahí están esas consultas. Muchísimas gracias, McKesson Corporation y Rey. ¿Cómo los ves? Vale, McKesson, lo que se está produciendo ahora mismo es un rebote tras el último ajuste correctivo experimentado por el valor desde los máximos del pasado mes de noviembre, suelo en la zona de los 791. Si trazamos el recorrido de Fibonacci a toda esta caída, veremos que el potencial recorrido alcista lo tiene hasta la zona de los 854. Yo creo que ahí sería buen momento para comenzar a deshacer posiciones. El valor es alcista, pero este traspiés que se ha producido
se produjo a finales del pasado mes de noviembre hasta principios del diciembre, pues comienza a mostrar síntomas de debilidad. Yo creo que este traspiés a mí no me gusta en este tipo de valores, puesto que en cualquier momento puede producirse de nuevo una nueva pata bajista. Tenemos las medias móviles bastante alejadas, la de medio plazo en la zona de los 800, la de largo plazo en los 749, y por tanto existe cierto peligro que en cualquier momento se puedan romper los mínimos del pasado mes de diciembre y por tanto acometer mayores caídas. Cualquier acercamiento a los 855 yo aprovecharía para deshacer posiciones. Para tomarlas deberíamos esperar que el valor superara esta zona clave y consistente, habría eliminado lo que es el 50% de todo el tramo bajista y ahí sí que comenzaríamos a pensar en una vuelta a los 894. Pero en principio yo aprovecharía esos 850, 855 para deshacer posiciones. El valor entraña cierto riesgo, cierto peligro. Vale, la siguiente consulta era la Bolsa de Milán, Reply, es una empresa italiana, veo que es de consultoría de tecnología de la información, Roma, España, Y en el ticker, Reply. Efectivamente, aquí lo tenemos. El valor viene acometiendo también una sucesión de máximos decrecientes, pero lo que sí que observamos aquí es la posible formación de un suelo de mercado a corto plazo cerca de los 110 euros por acción. Aquí vemos este rebote que se está produciendo desde esta zona. Podría cometer el rebote hasta la zona de los 118. A partir de ahí yo creo que el valor podría tener algún tipo de dificultad, pero en principio sí que tenemos un síntoma positivo, y es que la caída acumulada desde la zona de máximos de mayo del ejercicio anterior se está deteniendo. Aquí sí que vemos una posibilidad de un posible doble suelo de mercado a corto y medio plazo, por tanto hoy abierto con una importante hueco alcista, subida del 2,05%, y yo creo que hasta 118 podría tener cierto recorrido al alza. El aspecto técnico no es que sea bollante, sí, pero sí que es un aspecto técnico que comienza a mejorar o al menos detener esas caídas. Hacia la zona de los 118 yo creo que podría tener recorrido a muy corto plazo, y por encima de ahí incluso podríamos buscar la zona de los 124. Por tanto, no es un aspecto tan negativo como los anteriores, pero sí que al menos vemos una posibilidad de que el valor pueda recuperar a muy corto plazo. Vale, vamos con una llamada. José, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar al analista a ver si podría analizarme NEA, Nicolás Correa, es N de Navarra, E de España, A de Alemania. Las tengo compradas a 11.15, bajaron, parece que se ha estabilizado y quería saber si tiene posibilidades de subir y, por supuesto, recuperarme. Pues venga, muchas gracias y por el programa a todo el equipo. Pues gracias a usted. ¿Cómo ves a Nicolás Correa, Daniel? Sí, en el caso de Nicolás Correa, el valor acomete una estructura también bajista, formación de máximos decrecientes, máximos alcanzados en mayo de 2025, alcanzados también en septiembre de 2025, y en las últimas jornadas el valor sí que ha tratado de romper la zona de los 10,40 euros por título en la jornada del pasado lunes, y aunque esa vela finalmente fue un escape fallido, el valor volvió abajo y pues se encuentra ahora mismo tanteando la zona de soporte correspondiente con la media móvil de medio plazo en torno a los 9,84. Creo que el oyente ha dicho que las tenía compradas a 11,15 aproximadamente. Sí, eso he apuntado yo. Y yo pues en este caso establecería un stop de protección por debajo de la zona de los 9,84. No dejaría que el valor se nos fuera más abajo de ahí. La vela del pasado lunes complica su gráfico técnico. Si esta vela hubiera sido alcista, podríamos estar incluso hablando de un cambio de tendencia, y hay que tener mucho cuidado con estos valores con tan baja capitalización, puesto que la volatilidad se suele elevar de forma muy drástica, y es lo que ha ocurrido el pasado lunes. Subidas y caídas en la misma jornada bastante importantes que elevan drásticamente la volatilidad. Por encima de la zona de los 10,35 volverá a dar señales de compra y resolverá esa directriz bajista, pero mientras tanto existe cierto riesgo de que el valor se nos vaya hacia abajo. Yo, como digo, no permitiría, que se nos fuera por debajo de la media móvil de medio plazo, por debajo del 9,82.
Vale, vamos con más consultas. GusXR21 dice, estoy analizando entrar en SAP, en SAP y en 3M. 3M mayúsculas. ¿Cómo ves a estas dos compañías, a estos dos títulos? Vale, imagino que será SAP la americana, aquí la tenemos en pantalla. En el caso de SAP, el valor se encuentra en plena fase de ajuste correctivo. Para tratar de averiguar dónde tenemos el soporte clave, trazamos el correspondiente retroceso proporcional Fibonacci a toda la gran caída y por tanto, perdón, a toda la gran subida, y tenemos ahora mismo el valor en pleno soportazo de ese 50% de esa retrocesión proporcional. Para entrar en SAP, yo esperaría a que el valor no perforara a la baja la zona de los $220 y protagonizara algún intento de rebote serio y consistente. Esto deberíamos esperar niveles de cierre por encima de los máximos que nos dejó el pasado martes, es decir, por encima de los $228,55. A partir de ahí sí que podríamos pensar en una vuelta al cierre del hueco bajista generado desde la zona de los 233 y poder recuperar hacia niveles de 242. Pero insisto, mucho cuidado porque tenemos una zona de soporte importante en los $220 y deberemos esperar que el valor realice esa fase de reacción, nos dibuje alguna vela que nos invita a pensar que el valor va a reaccionar al alza y por tanto ahora mismo yo esperaría a ver si esta vela se produce y se produce un cierre por encima de los máximos del pasado martes. El otro de los valores era 3M. Vale, aquí lo tenemos. En el caso de 3M observamos una secuencia de mínimos crecientes. El valor se encuentra en un buen momento técnico, ha retrocedido desde la zona de los 174,70 máximos del año y ahora mismo se encuentra generando un cierto apoyo en la media móvil de largo plazo, una zona como son los $154 que en principio y a tenor de lo que ha venido ocurriendo en el valor en los últimos meses debería ser suficiente para sostener el precio de su cotización. Si es para entrar, yo esperaría que el valor superara los máximos de la jornada de ayer, es decir, se produjera un cierre por encima de $158,70, lo cual pues propiciaría alzas buscando un primer objetivo en 161,60 y un segundo objetivo cerca de la zona de los $166. Ahí tenemos un hueco abierto bastante importante y yo creo que el valor a muy corto plazo podría tender a buscar el cierre de este hueco, al menos de forma parcial. Yo creo que aquí estaríamos ante un valor interesante. Cualquier toma de posiciones que se realice en estos momentos deberá tener el riesgo acotado, puesto que ya hemos visto que cualquier declaración de cualquier dirigente o Donald Trump, por ejemplo, cualquier declaración negativa provoca un giro inesperado en los mercados. Por tanto, yo no dejaría, en caso de que acometiera compras en el valor, que se nos fuera por debajo de los $153 en base cierres. Pero en principio sí es un valor atractivo. Apenas 2 minutos. Vamos con una consulta, tiene varias, está Iria de Madrid, pero voy a seleccionar. Dice, a ver si arranco. Por favor, analicen CrowdStrike, el ticker CRWD, es el ticker. CrowdStrike está dentro a 495,94 con pérdidas. Y dice, ¿mantengo o me salgo? En el caso de CrowdStrike, vamos a trazar el correspondiente retroceso proporcional a la última subida y el valor está perdiendo momentum. Mucho cuidado porque hemos perforado a la baja la zona, el último nivel de retorno proporcional, 61,80%, por debajo de 465,40. El valor ha incrementado las caídas, se ha perdido también la media móvil de largo plazo y por tanto la peligrosidad de que el movimiento correctivo continúe está ahí. Tenemos una zona de un hueco abierto desde niveles próximos a los 445. Eso es lo que está tratando ahora mismo de reaccionar y tratar de efectuar un rebote técnico con origen en ese hueco bajista, y yo creo que cualquier acercamiento a la zona de los $468 es motivo suficiente para comenzar a soltar posiciones, puesto que el valor de momento mantiene una estructura técnicamente bajista desde los máximos del pasado 12 de noviembre.
Daniel Santacreu, analista independiente, como siempre ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, feliz jornada y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, hasta la próxima.